Seguimos en La Voz de la Ciudad hasta las 14, como siempre te estamos acompañando. Y recién vos habías dejado la pregunta, ¿cuánto puede llegar a crecer Argentina en este año? Según, claro, las perspectivas del Banco Mundial. En su informe que dio a conocer en las últimas horas, indica que Argentina crecería un 6,4%. Y ese es el dato del día que vamos a estar analizando, porque lo que dice es que va a crecer 1,5 puntos más de lo que había pronosticado en enero de este año, y que todo tiene que ver también cómo continúa también la vacunación en nuestro país, porque todo va de la mano con esta situación económica, con la crisis económica que atraviesa Argentina, como tantos países de Latinoamérica, producto también de la pandemia. Se han perdido puestos de trabajo, empresas han tenido que cerrar, la economía el año pasado bajó un 10%, entonces claro, frente a toda esta situación, por supuesto que depende mucho de la vacunación, y eso significa que cuanta más gente esté vacunada, por supuesto, los argentinos estarán mejor de salud y todo volvería a una cierta normalidad. Está bueno el pronóstico del 6,4%, todavía es bajo, se espera que crezca tal vez un poco más en los próximos años, pero el dato positivo es que al mismo tiempo es 1,5 puntos más de lo que habían pronosticado en el mes de enero. Está claro que la llegada de la pandemia marcó un antes y un después en todo el mundo, en la mayoría de los países, no solamente con respecto al sistema sanitario, también a lo que respecta a la economía. Puntualmente en la Argentina, la expansión esperada se va a producir luego de estos dos periodos recesivos, por ejemplo en el año 2018 con un número negativo de 2,6, en el 2019 con un negativo de 2,1. Esto antes de la llegada de 2020, que eso fue un factor mundial, está claro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En el 2020 la caída fue del 9,9%, prácticamente redondeando un 10%, que la Argentina ya viene arrastrando caídas tras caídas, y ahora estos números son positivos, más allá de que las proyecciones están cambiando. Recordemos también que para principios de este año era el mismo Banco Mundial que estaba dando una proyección cercana al 5%. El FMI también el año pasado, 2020, promediando, dijo que para el 2021 el crecimiento iba a ser cercano al 4,5%. Luego corrigió y también se acercó al 5, entre 5 y 5,5, pero evidentemente esas proyecciones están siendo cada vez más positivas. Ahora lo que nos preguntamos nosotros, vos, yo, todos, es no estamos viendo todavía esos números positivos ni esa proyección. Más allá de que en algunos sectores sí se están viendo estos números positivos, como por ejemplo lo que sucede con la industria, con respecto a la construcción, a todos estos datos que están mostrando números buenos comparados con el año pasado, que se había cerrado completamente la persiana de todas las actividades. Sí, que en algunos rubros que enseguida vamos a estar analizando hasta tal vez tienen unos números positivos teniendo en cuenta el número previo llegada a la pandemia. Recién hablábamos que todo depende de la vacunación, como indica el informe del Banco Mundial, pero también habla sobre las restricciones de la circulación, sobre los puestos de trabajo, cómo llevan adelante las medidas en nuestro país, como en toda la región, para transitar esta pandemia. Todo va de la mano, por supuesto, si hay más restricciones en la circulación, por ende menos negocios abiertos, menos personas trabajando, y así entonces la economía no estaría en su mejor momento, ¿no? De esa manera, si las restricciones se van levantando, tal vez, por supuesto, va todo de la mano. Hablando de la región, este informe también habla sobre lo que sucede en toda América Latina, en la región del Caribe, en Brasil, en Chile. ¿Qué dice de los demás países, Javi? En Brasil, 4,5%. El crecimiento sería la única economía de toda la región que lograría recuperar lo perdido. Brasil el año pasado cayó su PBI un 4,1%. Con este 4,5% empataría y recuperaría un poquito más de lo que cayó. México, el otro gigante de toda la región, un 5% sería la recuperación. Y la República Argentina, como bien analizaban ustedes recién, el 6,4%. De los tres grandes, Argentina en números sería el más beneficiado. Pero si miramos la caída que hubo el año pasado, es Brasil claramente el gran ganador. Sin embargo, la economía que más se destaca, que más crecería en este año 2021, es la de Perú. Hay que ver ahora qué pasa con Pedro Castillo, casi convertido en presidente, ¿no? Lo hablábamos ayer. Pero Perú apuntaría a crecer un 10,3%. Es la única economía de toda la región que llegaría a los 2 dígitos. Es una muy buena noticia para los peruanos. Chile, por ejemplo, lo mencionabas recién, Belén, 6,1% sería su crecimiento.
En este caso Colombia un 5,9%. Hay factores como este paro nacional y esta crisis que afecta a Colombia también que darían ganas de revisar ese número. Pero en general la región crecería, le va a costar bastante superar este golpe pandémico 2020 y Argentina, insisto, de las tres economías principales, Brasil, México, Argentina, sería la que más crecería, pero sería Brasil el que se recuperaría más rápido. Vamos a seguir analizando estas proyecciones del Banco Mundial en este Dato del Día en La Voz de la Ciudad junto a Marcelo Elizondo, que es analista económico, consultor en negocios internacionales. ¿Qué tal, Marcelo? Pablo Vicente, Belén Martínez, junto a Gabriel Pulvirenti, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Estamos conectados? Marcelo, no sabemos si nos recibís bien. Yo estoy oyéndolo bien. Ahora te escuchamos y te recibimos. Buen mediodía. Bueno, buen día, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Con estos números positivos de este informe que presentó el Banco Mundial, pero claro, teniendo en cuenta lo negativo que venimos arrastrando desde hace varios años. Claro, lo primero que hay que saber es desde dónde uno crece. El año pasado la Argentina tuvo una caída de alrededor de 10 puntos porcentuales y esa es una caída enorme. Entonces, bueno, es más fácil rebotar desde allí. Pero lo más relevante es que además la Argentina hace 10 años que virtualmente no crece. Un año sube un poquito, otro año baja otro poquito. La Argentina tiene un estancamiento de hace mucho tiempo por problemas estructurales. Yo creo que uno puede analizar la foto de la coyuntura y medir un año contra otro, un mes contra otro. Pero si uno mide el proceso, la Argentina es una economía con muy baja tasa de inversión, con muchas variables desordenadas, con muchas dificultades para desarrollar competitividad, y entonces, bueno, es muy importante recuperarse en relación a la caída del año pasado, pero también hay que empezar a pensar en una agenda de condiciones estructurales para mejorar la capacidad económica integral. Marcelo, el informe indica que se va a crecer un 6,4% en este año, 1,5 puntos más de lo que había proyectado en el mes de enero. Pero en este informe también indica que también todo va de la mano por cómo continúa la vacunación en el país. En los últimos días se empezó a acelerar un poco más la vacunación en Argentina. ¿El incremento en cuanto a la economía sería el proyectado, el 6,4%? ¿Podría subir? ¿Podría bajar? ¿Qué opinas al respecto? Hay algunos factores que son difíciles de ponderar, por ejemplo, los que tienen que ver con el agro, la industria alimenticia y los precios internacionales. Eso no depende de nosotros. También hay factores que influirán según tengamos éxito con negociación con el Club de París o con el Fondo Monetario Internacional, que descomprimiría, en caso de acuerdo, potenciales controversias que generarían impacto en materia de confianza, sobre todo porque la Argentina tiene algunos pilares endebles que dependen mucho de que las expectativas no se empeoren todavía más. Pero en líneas generales yo creo que sí es previsible un crecimiento de 6%, un poquito por encima, como dice el Banco Mundial. Insisto, porque venimos de una caída mucho mayor el año pasado. Y bueno, si la vacunación avanza, si comparando este año contra el anterior tenemos un poco más de normalidad en el movimiento y la capacidad de producir. Pensamos que tuvimos el año pasado mucho tiempo con las fábricas cerradas. Bueno, entonces ese crecimiento puede ocurrir. Ahora, ojo, también hay que advertir que el crecimiento es comparando el promedio de este año contra el promedio del año pasado. Pero ya el año pasado terminó con un nivel de economías con cierta recuperación, por lo que la sensación de la gente, por lo que llama rastre estadístico, a lo mejor no va a ser tan significativa. Insisto, yo creo que la Argentina tiene que pensar en reformas estructurales para mejorar su condición integral. Marcelo, mucho se habla en estos días de lo que es el viento de cola, ¿no? Lo mencionabas vos recién, el precio de las commodities, la soja, muchos bienes de los que Argentina exporta. En este sentido, te quiero preguntar, ¿cuánto influye el crecimiento de, por ejemplo, o la recuperación rápida, digamos, de países como Estados Unidos? Recién dábamos también los datos de Brasil, de México. Son países, quizás no tanto Estados Unidos, pero sí Brasil y México, que son socios comerciales de la Argentina. ¿Cuánto influiría en este 6,4 o superior la recuperación de los vecinos, digamos? Bueno, Brasil siempre contagia. Se estima que por cada punto que crece el PBI de Brasil, la Argentina por contagio crece entre 0,25 y 0,30
su propio PBI. En primer lugar, porque exportamos a Brasil. En segundo lugar, porque siempre hay variables financieras, por ejemplo, cotización de tipo de cambio o participación de empresas en cadenas binacionales que se ven beneficiadas si Brasil mejora. Brasil está ya mostrando una performance de recuperación aceptable. También el mundo está recuperándose. El comercio internacional, por ejemplo, se prevé que este año va a crecer 8% en relación al año anterior. Crece China, que es un mercado muy relevante para la Argentina en las exportaciones. Si el mundo empieza a buscar cierta normalidad y consolidarla, para nosotros hay beneficios, tanto por el lado de ingresos de dólares comerciales, por el lado de descomprimir desconfianza que puede generar salida de capitales y de un poco más de normalidad en la región. De todas maneras, yo diría, Latinoamérica está pasando un momento complicado. Perú, Colombia, Chile son signos de interrogación y nosotros estamos en un enclave complejo, por lo que yo creo que es importante ir recuperando la capacidad económica, pero también ver lo que pasa en la región y ir teniendo un control de las expectativas en términos políticos y sociales también en la Argentina. Que eso tiene mucho que ver, Marcelo. Imaginamos también el cambio en nuestras proyecciones, más allá de que estábamos analizando estos datos del Banco Mundial, todo lo que fue variando el presupuesto, por ejemplo, de lo que estaba destinado para determinados gastos, lo que también estaba destinado con respecto a la proyección de la inflación que íbamos a tener en un 29%, y todo eso termina golpeando en estas proyecciones a nivel internacional, a nivel macro, ¿no? Con respecto a que ya sabemos que al 29% no vamos a llegar, lo vamos a pasar ampliamente. Sí, la tasa de inflación va a estar muy por encima de lo que previó el presupuesto. Hoy las estimaciones de el promedio de las consultoras se está dando entre 45 y 50% anual. Es una tasa de inflación muy alta. Pensemos que el mundo tiene una tasa de inflación promedio anual de alrededor de 3,5% anual. Nosotros estamos teniendo eso cada mes. Bueno, veníamos con más. Y con suerte cada mes, porque todavía no tuvimos 3,5. No, veníamos con arriba de 4. Claro, este por mes eso. y el que viene por ahí va a estar más, va a estar por debajo de 4. Pero vamos a estar en un 45-50 anual. Con una inflación tan alta es muy difícil crecer, por lo menos crecer de manera consolidada y sostenida. Del mismo modo que es muy difícil crecer con una tasa de inversión tan baja. La Argentina tiene una tasa de inversión que está alrededor de entre 12 y 14% del Producto Bruto. Necesita por lo menos más de 20%. Del mismo modo que es muy difícil crecer sin financiamiento, pero no hay financiamiento local, no hay mercado de capitales, ni sistema financiero bancario robusto si no se ordenan las variables macroeconómicas. Sí. Del mismo modo que es difícil crecer si uno tiene una desvinculación del resto de la economía internacional en términos de inversión extranjera directa, de flujos de comercio de bienes y de inversiones, por lo que una vez más, yo creo que uno puede hacer la mirada de corto, de la coyuntura, y decir, bueno, vamos a crecer más de 6 este año en relación al año anterior, bueno, rebotamos. Pero si uno mira más de fondo, yo veo un montón de problemas sustanciales, desempleo, la pobreza que hace que mucha gente no sea elegible para ingresar al mercado laboral, la incertidumbre en términos cambiarios, o fiscales o monetarios, en fin, yo creo que hay muchos temas de fondo que son preocupantes. Marcelo, este año tenemos elecciones, son legislativas, pero ¿puede llegar a influir en los números que deja la economía después? Sí, porque en la Argentina todos los procesos electorales tienen un altísimo impacto en la economía. En segundo lugar, porque, otra vez, cuando uno tiene una economía basada en columnas débiles, situación fiscal, monetaria, inflacionaria, cambiaria, productiva, las expectativas influyen mucho para consolidar cierta tendencia a la normalización o desbordar. Entonces, si uno tiene una economía muy sólida, bueno, las elecciones no influyen tanto, pero si uno tiene una economía con algunas columnas endebles, las expectativas influyen mucho y la política influye también. Entonces, claramente, me parece que los resultados electorales estarán emitiendo señales que la economía tomará como un factor importante. Marcelo, estamos hablando de un montón de temas que se empiezan a desglosar, ¿no? De lo que era el tema por el que empezamos, pero empiezan a aparecer otras preguntas. Recién hiciste mención a la necesidad de inversiones, no solamente a nivel país, sino también la gente.
¿sí? Aquellas personas, ni hablar de una pyme o cualquier trabajador que si quiere evolucionar, si quiere ampliarse, si quiere comprarse una casa, es algo imposible. Por eso también empezamos a abrir un montón de ventanas de conversaciones con vos, porque empiezan a aparecer un montón de preguntas. Eso no va a suceder hasta que no llegue la posibilidad del crédito a la República Argentina nuevamente. Con lo cual, si eso llega, también generaría un crecimiento. Por ejemplo, en lo que puede llegar a ser en la construcción, en lo que podría llegar a ser compraventa de inmuebles, ampliaciones y todo eso empieza. Siempre se escuchó el dicho de que cuando empieza a funcionar la construcción, empieza a andar la rueda general de la economía. Sí, ahora, la construcción puede reaccionar como modo de oponerse o de defenderse a la inestabilidad. En la Argentina mucho negocio inmobiliario tiene que ver con reservar valor. Como no hay reserva de valor en la moneda propia o en el sistema financiero por la inestabilidad, entonces mucha gente invierte en ladrillos como modo de reservar valor. Esa es una vía. No es la vía más virtuosa. Ahora, la segunda manera en la que podría resolverse ese problema que mencionabas al principio de falta de crédito hipotecario, falta de acceso a la vivienda, es recuperar normalidad y estabilidad, bajar la inflación y empezar a generar ahorro que permita ser la materia prima del financiamiento. Claro. Para esto no va a ocurrir mientras tengamos esta imprevisibilidad y esta inestabilidad. No, que una vez más, yo creo que la Argentina hemos normalizado una alta inflación y no nos damos cuenta ya, porque estamos como inmunizados, de los enormes perjuicios que tiene tener esta inflación, que es de las 5 más altas del mundo y que es más de 10 veces mayor que el promedio mundial. Cuando uno tiene alta inflación no tiene ahorro, por lo tanto no tiene financiamiento, no tiene inversión, no tiene pocas exportaciones porque no hay cálculo económico en moneda dura, y además está siempre corriendo detrás de los acontecimientos, lo cual impide la estrategia tanto para el país como para las empresas. De modo que el financiamiento para el negocio inmobiliario, la construcción, el acceso a la vivienda, no escapa al problema general. Marcelo, nos respondiste absolutamente todas las preguntas que empezaron a aparecer a medida que hablamos de economía, que es un tema que nos afecta, nos preocupa y empiezan a aparecer esas inquietudes. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros.